En el crepúsculo de 1922, un eco milenario se liberó de las arenas del Valle de los Reyes. Un susurro que prometía no solo la gloria de un faraón olvidado, sino también una sombra ominosa. La noticia, telegrafiada a través de continentes, hablaba del descubrimiento más sensacional en la historia de la arqueología: la tumba intacta de Tutankamón. Howard Carter, con una mezcla de éxtasis y asombro, rompió el sello de una puerta sellada durante 3000 años, abriendo una ventana a un pasado inmaculado. Pero lo que encontraron dentro, más allá del oro y las joyas, fue algo mucho más profundo y perturbador, algo que el mundo pronto llamaría la maldición del faraón. Este no es un cuento de hadas, es un enigma envuelto en seda funeraria y misterio. El mundo contuvo el aliento. Periódicos de Londres a Nueva York publicaron titulares audaces, sus páginas rebosantes de descripciones del tesoro inimaginable. La fascinación era palpable: un joven rey, su vida truncada y su descanso final, finalmente revelado. Pero a medida que la euforia inicial comenzaba a desvanecerse, una serie de acontecimientos inexplicables empezó a sembrar la duda y el terror. ¿Fueron meras coincidencias? ¿La cruel mano del destino? ¿O una fuerza más antigua y malevolente despertada de su largo sueño? El aire en el Valle de los Reyes, que una vez fue seco y polvoriento, ahora parecía cargado de una expectativa lúgubre, un presagio. La primera víctima notoria fue Lord Carnarvon, el mecenas financiero de la expedición, quien sucumbió a una misteriosa enfermedad apenas unos meses después de la apertura de la tumba. Su muerte no fue un incidente aislado. Rápidamente, otros asociados y visitantes de la tumba comenzaron a enfermar o a sufrir destinos trágicos. La prensa, siempre ávida de sensacionalismo, no tardó en conectar estos sucesos con una antigua leyenda, la maldición del faraón, desatada sobre aquellos que osaran perturbar su eterno reposo. ¿Estábamos presenciando una venganza sobrenatural o había una explicación más terrenal oculta en las profundidades de la tumba? Los egiptólogos de la época, hombres de ciencia y razón, se burlaron de tales supersticiones. Argumentaban que las enfermedades eran el resultado de las condiciones insalubres del desierto, los accidentes, simples azares de la vida. Pero aún para los más escépticos, la acumulación de tragedias comenzó a ser difícil de ignorar. La lista de nombres asociados a la expedición y sus desafortunados finales crecía, alimentando el mito y atrayendo la atención global hasta este fenómeno inquietante. El misterio se profundizaba con cada nuevo deceso, y la línea entre la realidad y el mito se volvía cada vez más borrosa. Este es el enigma que desvelaremos. No nos conformaremos con cuentos populares ni con explicaciones superficiales. Como vuestros guías en este viaje al corazón del antiguo Egipto, con la perspicacia de un arqueólogo y la mente de un historiador, examinaremos las pruebas, desenterraremos los hechos y separaremos la verdad de la ficción. ¿Fue la venganza de un faraón o una trampa mortal invisible orquestada por la naturaleza misma? Prepárense para una inmersión profunda en La maldición de Tutankamón, donde cada sombra guarda un secreto, y la verdad es más impactante de lo que jamás imaginaron. Para entender la magnitud de esta historia, debemos retroceder no solo a 1922, sino a los años de obsesión que lo precedieron. En el centro de esta saga se encuentra Howard Carter, un arqueólogo británico de tenacidad inquebrantable. Carter no era un académico de salón, era un hombre del desierto, un excavador cuya vida entera se había convertido en una búsqueda casi fanática de un faraón perdido, un rey menor llamado Tutankamón, cuya existencia muchos dudaban. Él creía, con una convicción que rayaba en la locura, que la tumba de este rey yacía sin descubrir, oculta bajo los escombros de milenios, esperando. Esta búsqueda no podría haberse materializado sin la fortuna y la visión de George Herbert, el quinto conde de Carnarvon, un aristócrata inglés, amante de las emociones fuertes y los automóviles veloces, que llegó a Egipto por recomendación médica y pronto fue seducido por el embrujo de la egiptología. Juntos, Carter y Carnarvon formaron una alianza improbable, el arqueólogo de campo y el lord acaudalado, unidos por un único y ambicioso objetivo. Su colaboración financió años de excavaciones en un Valle de los Reyes que la mayoría de sus contemporáneos consideraba ya agotado,
un cementerio real saqueado hasta la saciedad. Durante 5 largas y arduas temporadas, su búsqueda fue infructuosa. El equipo de Carter movió miles de toneladas de arena y roca bajo el sol implacable de Tebas, encontrando poco más que fragmentos y decepciones. La paciencia de Lord Carnarvon y sus finanzas comenzaron a agotarse. En el verano de 1922, convocó a Carter a su castillo en Highclere para darle la noticia. Aquella sería la última temporada que financiaría. El sueño estaba a punto de morir, ahogado por la arena y la falta de resultados. Carter, desesperado, apostó todo lo que le quedaba, convenciéndolo de financiar una última excavación. Fue en esa última y desesperada temporada, el 4 de noviembre de 1922, cuando un joven aguador tropezó con una piedra, que resultó ser el primer escalón de una escalera descendente. El corazón de Carter debió detenerse. Habían cavado por todas partes, excepto bajo los restos de las antiguas cabañas de los obreros que construyeron la tumba de Ramsés VI. Era allí, en el último lugar posible, donde el destino esperaba. La escalera los condujo a una puerta sellada, con los intactos sellos de la necrópolis real. La emoción era indescriptible. Estaban al borde de la historia. Este es el verdadero comienzo de nuestra investigación. Un relato de perseverancia, de ciencia y de un misterio que ha perdurado un siglo. Si esta inmersión en la historia ya te ha cautivado, te invito a que te suscribas a nuestro canal, para no perderte ni un solo detalle de lo que está por venir. Y cuéntanos, nos fascina saber hasta dónde viajan nuestras historias, desde qué ciudad y país nos estás viendo. Ahora, acompáñanos a romper el primer sello. Tras el hallazgo inicial, Howard Carter ordenó sellar la escalera y envió un telegrama urgente a Lord Carnarvon, en Inglaterra. Sus palabras, ahora legendarias, estaban cargadas de un triunfo contenido. Por fin he hecho un descubrimiento maravilloso en el valle, una tumba magnífica con los sellos intactos. La he vuelto a cubrir para su llegada. Enhorabuena. La espera que siguió debió ser una agonía exquisita, un interludio de casi 3 semanas donde el mayor tesoro de la historia yacía a pocos metros bajo la arena, protegido únicamente por la palabra de Carter y la vigilancia de sus hombres de confianza. Lord Carnarvon, acompañado de su hija Lady Evelyn Herbert, emprendió el viaje a Egipto con la máxima celeridad. Su llegada a Luxor el 23 de noviembre fue un evento en sí mismo, atrayendo la atención de la prensa mundial y de la comunidad arqueológica. La anticipación era una fuerza casi física, un zumbido que recorría el Nilo. El mecenas y el arqueólogo se reunieron por fin en el lugar de la excavación, sus rostros reflejando la gravedad y la euforia del momento que estaban a punto de compartir. El destino de ambos hombres estaba sellado, de una forma que aún no podían comprender. El 24 de noviembre, con la autorización oficial presente, se reanudó el trabajo. Los obreros despejaron por completo los 16 escalones, revelando la totalidad de una puerta enlucida y sellada. Los sellos eran claros. El chacal Anubis sobre 9 cautivos, el símbolo de la necrópolis real de Tebas. Esto confirmaba que se trataba de una tumba de alto rango. Sin embargo, también había evidencia de 1 o 2 reaperturas y nuevos sellados en la antigüedad, una señal preocupante que sugería que quizás no la encontrarían tan intacta como habían soñado. Con una solemnidad casi religiosa, Carter, Carnarvon y Lady Evelyn se congregaron ante la primera puerta. El silencio del desierto parecía magnificado, roto únicamente por el sonido de las herramientas y la respiración contenida. La puerta no era una barrera, era un umbral en el tiempo. Cada sello de arcilla era un guardián de 3000 años de antigüedad, una advertencia silenciosa. La tensión era insoportable. ¿Qué encontrarían detrás? ¿Un sepulcro intacto o el eco de antiguos saqueadores? Carter, con manos firmes, a pesar de la emoción, practicó una pequeña abertura en la esquina superior de la puerta. El aire que escapó del interior no era fétido, ni portaba ningún olor particular, pero se sentía
antiguo. El arqueólogo introdujo una linterna, su haz de luz cortando una oscuridad que no había sido perturbada desde la Edad del Bronce. Lo que vio fue un pasillo descendente, lleno hasta el techo con escombros de piedra caliza, un bloqueo deliberado para disuadir a los ladrones. El camino no sería fácil. Pasaron 2 días de trabajo agotador para despejar ese corredor. Cada piedra retirada era un paso más profundo en el corazón de la tumba y del misterio. El pasillo, de casi 10 metros de longitud, parecía diseñado para agotar la determinación de cualquier intruso. Para Carter y Carnavon, sin embargo, era una prueba de su propia resolución. Cada momento de esfuerzo físico era alimentado por la esperanza de lo que podría aguardar al final de ese oscuro descenso. Finalmente, el 26 de noviembre de 1922, llegaron a una segunda puerta. Era idéntica a la primera, enlucida y, crucialmente, con los sellos intactos de Tutankamón y la necrópolis real. Esta era la verdadera entrada a las cámaras funerarias. La evidencia de los saqueos anteriores terminaba aquí. Lo que fuera que yacía más allá había permanecido sin tocar. Este era el momento que definiría sus vidas y la historia de la egiptología para siempre. La atmósfera se cargó de una electricidad palpable. Con un temblor que intentaba controlar, Carter usó una barra de hierro para hacer una pequeña brecha en la esquina superior izquierda de la segunda puerta. Primero introdujo una vela para comprobar la presencia de gases nocivos. La llama parpadeó pero no se extinguió, indicando que el aire era respirable. Luego ensanchó el agujero y acercó su rostro, con los ojos intentando ajustarse a la penumbra. Detrás de él, Lord Carnavon, impaciente, preguntó: ¿puede ver algo? La respuesta de Carter tardó una eternidad en llegar. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro ahogado por el asombro. Sí, cosas maravillosas. Esa simple frase se convertiría en sinónimo del descubrimiento. A través de ese pequeño agujero, el haz de su vela revelaba el brillo del oro por todas partes. Formas extrañas de animales, estatuas y el destello de innumerables tesoros emergían de la oscuridad como un sueño febril hecho realidad. Lo que vieron al abrir completamente la puerta fue un caos divino. La primera habitación, la antecámara, estaba abarrotada de objetos de un valor incalculable: carros desmontados, cofres, lechos funerarios con cabezas de animales fantásticos y 2 imponentes estatuas negras de tamaño natural del rey, montando guardia. Era un tesoro más allá de cualquier fantasía, pero también era un lugar sagrado. Habían violado un silencio de 33 siglos, y en esa quietud profanada, la semilla de la leyenda de la maldición comenzaba, sin que ellos lo supieran, a germinar. Los meses que siguieron al descubrimiento fueron un torbellino de actividad febril. Mientras el equipo de Carter catalogaba meticulosamente miles de artefactos, el mundo seguía hipnotizado. La tumba de Tutankamón no era solo un hallazgo arqueológico, se había convertido en un fenómeno cultural global. La egiptomanía se apoderó de la moda, el diseño y la imaginación popular. En medio de esta euforia, nadie podía prever que la celebración estaba a punto de ser eclipsada por una tragedia que daría origen a la leyenda más oscura de la arqueología. El protagonista de este funesto giro fue el propio Lord Carnarvon. En marzo de 1923, apenas 4 meses después de haber contemplado las cosas maravillosas, el conde sufrió la picadura de un mosquito en la mejilla. Un incidente trivial, una molestia común en el clima de Egipto. Sin embargo, este pequeño e insignificante evento se convertiría en el catalizador de su muerte y el pilar fundamental sobre el que se construiría la maldición. Pocos días después, mientras se afeitaba en su suite del Hotel Continental Savoy en El Cairo, Lord Carnarvon cortó accidentalmente la picadura del mosquito con su navaja. La herida aparentemente menor se infectó rápidamente. Lo que comenzó como una simple irritación derivó en erisipela, una infección bacteriana aguda de la piel. Su estado de salud, ya debilitado por un accidente automovilístico años atrás, comenzó a deteriorarse a una velocidad alarmante. La infección se extendió de forma implacable, provocando una septicemia galopante, un envenenamiento de la sangre que su cuerpo no pudo combatir.
Los médicos impotentes observaban cómo la fiebre consumía al aristócrata. Pronto, la septicemia derivó en una neumonía severa. El hombre que había financiado el mayor descubrimiento del siglo yacía ahora en una cama de hotel, luchando por cada aliento, atrapado en un delirio febril. En las primeras horas del 5 de abril de 1923, a las 2 de la madrugada, Lord Carnarvon falleció. Tenía solo 56 años. En ese preciso instante, según los relatos que cimentaron la leyenda, sucedió algo inexplicable. Todas las luces del Cairo se apagaron. La ciudad entera quedó sumida en una oscuridad total y repentina durante varios minutos. Un apagón masivo en el momento exacto de su muerte. ¿Coincidencia? Para muchos, fue la primera prueba irrefutable de un poder sobrenatural. La historia no terminó ahí. A miles de kilómetros de distancia, en el castillo de Highclere en Inglaterra, la perra Fox Terrier de Lord Carnarvon, de nombre Susie, a la que adoraba, comenzó a aullar desconsoladamente. Luego, en un eco macabro de la tragedia de El Cairo, la perra cayó muerta sin causa aparente. La noticia de estos eventos simultáneos y extraños se propagó como la pólvora, añadiendo una capa de misticismo y horror al relato. La prensa, que ya seguía el descubrimiento con avidez, encontró en la muerte de Carnarvon una historia mucho más sensacional. Periodistas como Arthur Weigel, un egiptólogo rival de Carter, y la novelista Mary Corelli avivaron las llamas. Corelli citó un antiguo texto que advertía de un castigo terrible para quienes entraran en una tumba sellada. Weigel afirmó haber escuchado a Carnarvon bromear con su muerte pocas semanas antes, diciendo: «Tengo 6 semanas de vida». Fue en este fértil terreno de superstición y sensacionalismo donde nació la idea de una inscripción específica en la tumba. Comenzó a circular el rumor de que se había encontrado una tablilla de arcilla en la antecámara con una advertencia inequívoca: «La muerte vendrá en alas veloces aquel que profane la tumba del faraón». Pese a que la existencia de dicha tablilla nunca ha sido probada y es considerada una fabricación periodística, la frase se grabó a fuego en la conciencia pública. Los intentos de ofrecer explicaciones racionales, que el sistema eléctrico del Cairo en los años 20 era notoriamente poco fiable, que la muerte de su perro fue una triste coincidencia, fueron ahogados por el clamor de lo sobrenatural. La ciencia no podía competir con una historia tan perfecta y aterradora. La muerte de Lord Carnarvon, trágica pero médicamente explicable, fue el sacrificio fundacional que transformó un triunfo científico en un cuento de terror gótico. Así, la primera sombra cayó sobre el legado de Tutankamón. No fue la sombra de un rey olvidado, sino una proyectada por el miedo humano, la fascinación por lo oculto y el poder de la narrativa. La muerte de un solo hombre fue suficiente para encender una leyenda que, como veremos, pronto reclamaría más nombres para su macabra lista, tejiendo una red de tragedia y misterio cada vez más densa. Si la muerte de Lord Carnarvon fue la chispa, los años que siguieron fueron el combustible que alimentó el incendio de la leyenda. Lo que podría haber sido descartado como una desafortunada coincidencia, comenzó a aparecer un patrón siniestro a medida que más personas relacionadas, directa o indirectamente con la tumba, encontraron finales prematuros y, a menudo, extraños. La maldición ya no era una teoría marginal, se estaba convirtiendo en un macabro catálogo de víctimas. Uno de los primeros nombres en ser añadido a la lista fue el de George J. Gould, un magnate financiero estadounidense que visitó la tumba en 1923, poco después de su apertura oficial, como invitado de Lord Carnarvon. El mismo día de su visita, Gould contrajo un resfriado que rápidamente se convirtió en una fiebre violenta. Su salud se deterioró y, en cuestión de meses, murió de neumonía. La similitud de sus síntomas con los de Carnarvon no pasó desapercibida para la prensa. Ese mismo año, el príncipe Ali Kamel Fahmy Bey de Egipto, quien también había visitado el sepulcro, fue asesinado a tiros por su esposa, Marie Marguerite, en el Hotel Savoy de Londres, tras una acalorada discusión. Aunque se trataba de un crimen pasional, los tabloides lo incluyeron sin dudar en la narrativa de la maldición, presentándolo como una prueba de que la influencia del faraón provocaba no solo enfermedades, sino también violencia y desgracia. La tragedia golpeó aún más cerca de la expedición con la muerte de Aubrey Herbert, el medio hermano de Lord Carnarvon. Herbert estuvo presente en la apertura de la cámara funeraria. Padecía de problemas dentales y, siguiendo el consejo de sus médicos de extraer todos sus dientes para mejorar su visión, desarrolló una septicemia fulminante tras el procedimiento.
Murió en septiembre de 1923, de la misma forma que su hermano, envenenamiento de la sangre. El círculo de la muerte pareció ampliarse para incluir no solo a los visitantes, sino también a los expertos que estudiaron los hallazgos. Sir Archibald Douglas Reid, un respetado radiólogo, fue el encargado de utilizar la tecnología de rayos X más avanzada de la época para escanear el sarcófago y la momia de Tutankamón. Poco después de completar su trabajo, en 1924, murió a causa de una enfermedad misteriosa, descrita simplemente como un ataque de agotamiento. Quizás uno de los casos más inquietantes fue el de Richard Bethel, el secretario personal de Howard Carter y la segunda persona después de Carter en entrar en la Cámara del Tesoro. En noviembre de 1929, Bethel fue encontrado muerto en su cama en un exclusivo club de Mayfair. La causa oficial fue asfixia, y aunque se especuló con un suicidio o un asesinato, la maldición fue la explicación que capturó la imaginación del público. La historia de la familia Bethel se volvió aún más extraña y trágica. El padre de Richard, Lord Westbury, se suicidó lanzándose del balcón de su apartamento en el 7º piso. En su habitación, según los informes, había varios artefactos de la tumba que su hijo le había regalado. En un giro final y espeluznante, el coche fúnebre que transportaba el cuerpo de Lord Westbury atropelló y mató a un niño de 8 años que jugaba en la calle. Cada uno de estos incidentes, por separado, podría tener una explicación lógica. Sin embargo, en conjunto, pintaban un cuadro aterrador. La prensa mundial los conectaba con un hilo invisible de venganza faraónica. Para el público, la evidencia era abrumadora. Una fuerza oscura, desatada desde su descanso de 3000 años, estaba cazando, uno por uno, a todos aquellos que habían perturbado el sueño del rey niño. No obstante, en medio de esta histeria creciente, se alzaba una contradicción ineludible y monumental. La persona que debería haber sido la primera y principal víctima de la maldición, el hombre que no solo abrió la tumba, sino que pasó una década entera en su interior, desmantelando los santuarios y manipulando directamente la momia del faraón, seguía vivo y en perfecta condición de salud. Ese hombre era, por supuesto, Howard Carter. Esta incómoda verdad era a menudo ignorada por los defensores de la maldición. Si el faraón buscaba venganza, ¿por qué perdonó al principal profanador? ¿Y por qué muchos otros, como Lady Evelyn Herbert o los científicos del Museo Metropolitano, vivieron largas y plenas vidas? Esta paradoja es la clave. Nos obliga a mirar más allá de los titulares sensacionalistas y a preguntarnos, ¿estamos ante una cadena de tragedias sobrenaturales o ante una cadena de coincidencias unidas por el poder de la sugestión? La pregunta que dejamos en el aire es la clave para resolver todo el enigma. ¿Por qué Howard Carter, el principal culpable de la profanación, vivió hasta los 64 años, muriendo de causas naturales más de una década y media después del descubrimiento? La respuesta es simple y profundamente lógica. Porque la maldición, tal como la imaginó la prensa, nunca existió. La verdad no yacen en papiros arcanos, sino en la microbiología y la psicología. Debemos considerar qué es realmente una tumba. Un recipiente sellado herméticamente durante milenios. En su interior, el aire, la humedad, los alimentos ofrendados, los aceites, las telas e incluso el propio cuerpo momificado crean un ecosistema único. Este es el caldo de cultivo perfecto para colonias de bacterias y, más importante aún, de esporas de moho potencialmente peligrosas que pueden permanecer latentes durante siglos. Científicos modernos han identificado varias especies de moho en tumbas egipcias, entre las que destacan el Aspergillus niger y el Aspergillus flavus. Al ser inhaladas, estas esporas pueden causar graves reacciones alérgicas y peligrosas infecciones pulmonares como la aspergilosis. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, fiebre y tos, que pueden derivar fácilmente en una neumonía fatal, especialmente en una persona con un sistema inmunológico ya comprometido. Aquí es donde la historia de Lord Carnarvon cobra un nuevo sentido. Años antes de la expedición, había sufrido un grave accidente de coche en Alemania que le dejó con una salud pulmonar permanentemente frágil. Era el candidato perfecto para una infección de este tipo. Es muy probable que al entrar en la tumba inhalara estas esporas milenarias.
Su sistema inmunitario, ya debilitado, no pudo combatir ni la infección pulmonar ni la septicemia que se desarrolló a partir de la herida de su mejilla. Howard Carter, en cambio, era un hombre robusto y acostumbrado al ambiente del desierto. Su sistema inmunológico era mucho más fuerte. Además, como arqueólogo experimentado, era más metódico. A menudo permitía que las cámaras se ventilaran durante horas o días antes de pasar largos periodos de tiempo en ellas, reduciendo inconscientemente la concentración de patógenos en el aire que respiraba. Su resistencia no fue suerte, fue biología. Más allá de los microbios, existían otros peligros invisibles. Dentro de la tumba había otros compuestos volátiles y polvo tóxico. Los pigmentos de las pinturas murales podían contener arsénico y mercurio. El guano de murciélago, si lo había, podía albergar hongos peligrosos. Incluso el gas radón, un elemento radioactivo que se filtra naturalmente de la roca y puede acumularse en espacios subterráneos sellados, pudo haber contribuido a problemas de salud a largo plazo para quienes pasaron años en el lugar. A estos factores biológicos y químicos debemos añadir una fuerza igualmente poderosa: la psicología humana. El fenómeno conocido como efecto nocebo es la contraparte oscura del efecto placebo. Si una persona cree firmemente que algo le va a hacer daño, su propio miedo y estrés pueden manifestarse en síntomas físicos reales, debilitando su sistema inmunitario y haciéndola más susceptible a enfermedades. La cobertura mediática mundial fue implacable. Cada muerte era presentada como un nuevo capítulo de la venganza del faraón. Las personas asociadas a la tumba vivían bajo una inmensa presión psicológica. No es descabellado suponer que el miedo constante y la sugestión de estar malditos jugaron un papel en la salud y el bienestar de varios de los implicados, exacerbando condiciones preexistentes. Así, la maldición se desvela no como un hechizo, sino como una tormenta perfecta. Una combinación letal de esporas de moho patógenas, un ambiente con polvo tóxico, la vulnerabilidad médica de algunas víctimas clave y un frenesí mediático que alimentó un pánico masivo. Cada elemento es explicable por la ciencia. No hubo magia, sino una trampa biológica. La verdad impactante detrás de las muertes misteriosas es que el verdadero asesino no fue el espíritu de Tutankamón, sino la tumba. Un ecosistema mortal, latente, despertado en 1922, cuyas armas no eran encantamientos, sino microbios. La ciencia nos ofrece una explicación más elegante y en cierto modo más aterradora que cualquier cuento de fantasmas. Mientras el mundo se obsesionaba con una lista de muertes, Howard Carter y su equipo se dedicaron a una tarea mucho más profunda y significativa: la resurrección de un rey. Durante una década, en el calor sofocante del Valle de los Reyes, llevaron a cabo uno de los trabajos de catalogación más meticulosos de la historia. La verdadera historia de la tumba no es sobre una maldición, sino sobre el conocimiento que nos legó. El tesoro era, en una palabra, abrumador. Más de 5.300 artefactos fueron recuperados, cada uno una obra maestra de la artesanía del nuevo reino. Desde los 3 ataúdes antropomorfos anidados, el último de ellos, de oro macizo, hasta los carros de guerra, los lechos ceremoniales, las joyas deslumbrantes y los objetos de la vida cotidiana. Cada pieza era una página en un libro de historia que se creía perdido para siempre. La importancia de este hallazgo no reside en el valor material del oro, sino en su contexto inmaculado. Por primera vez, los arqueólogos podían estudiar una tumba real faraónica tal y como fue sellada por los sacerdotes de la necrópolis. Nos proporcionó una visión sin precedentes de los rituales funerarios, la teología y la cultura material de la dinastía 18, una de las épocas más opulentas y fascinantes de Egipto. Gracias a Tutankamón, aprendimos sobre el arte de la momificación en su apogeo. Comprendimos la logística de equipar a un faraón para su viaje al más allá. Encontramos instrumentos musicales, juegos de mesa, armas e incluso ropa interior, que nos ofrecieron una conexión íntima y humana con este joven que vivió y murió hace más de 3.300 años. La tumba no era un cofre del tesoro, era una cápsula del tiempo.
El trabajo de Howard Carter estableció un nuevo y elevado estándar para la práctica arqueológica. Su minucioso sistema de registro, donde cada objeto era fotografiado, numerado, descrito y conservado antes de ser movido, fue revolucionario. En una era en la que la arqueología a menudo se asemejaba a una cacería de tesoros, Carter demostró que el verdadero valor de un artefacto reside en la información que contiene. Culturalmente, del descubrimiento desató una ola de egiptomanía que barrió el mundo en los años 20 y 30. El estilo Art Deco absorbió motivos egipcios como la flor de loto y el escarabajo. La moda, el cine, la arquitectura y el diseño de interiores se vieron profundamente influenciados. Tutankamón no solo resucitó en los libros de historia, sino que se convirtió en un ícono de la cultura popular del siglo XX. Políticamente, el hallazgo tuvo un impacto monumental. Ocurrió en un momento en que Egipto, aunque nominalmente independiente, todavía estaba bajo una fuerte influencia británica. El tesoro de Tutankamón se convirtió en un poderoso símbolo del patrimonio nacional y el orgullo egipcio. El gobierno egipcio, en una decisión histórica, se negó a permitir que los artefactos salieran del país, sentando un precedente crucial para la protección del patrimonio cultural. Y por supuesto, está el propio rey. Antes de 1922, Tutankamón era una figura menor, un rey niño, eclipsado por faraones como Ramsés II o Akenatón. El estudio de su momia nos ha revelado que murió joven, alrededor de los 19 años, y que padecía múltiples problemas de salud, incluyendo una pierna sambo, una fractura ósea y malaria. Pasó de ser una nota a pie de página a ser el faraón más famoso de la historia. El contraste es asombroso. Por un lado teníamos el ruido sensacionalista de una maldición ficticia, una historia de terror gótico inventada para vender periódicos. Por otro, teníamos el trabajo silencioso, paciente y científico que estaba reescribiendo nuestra comprensión del antiguo Egipto. La verdadera magia no estaba en ninguna inscripción de venganza, sino en la capacidad de la ciencia para dar voz a los muertos. Este es el verdadero tesoro de Tutankamón. No el oro que ciega, ni la maldición que aterra, sino el conocimiento que ilumina. El mayor legado del rey niño no fue una cadena de tragedias, sino el regalo de la inmortalidad que él mismo buscaba. Al encontrar su tumba, no solo lo encontramos a él, sino una ventana a su mundo, y a través de ella, un reflejo más claro de nosotros mismos. Hemos viajado desde la euforia del descubrimiento hasta el corazón de una leyenda aterradora. Seguimos la cadena de muertes, sentimos el pánico de una época y nos maravillamos con el oro de un faraón. La maldición de Tutankamón es una de las historias más seductoras que la arqueología nos ha dado. Un relato donde la ciencia se enfrenta a lo sobrenatural. Pero, como hemos visto, una vez que apartamos el velo del mito, la verdad que emerge es aún más fascinante. Al final, la maldición no fue desatada por el espíritu de un rey vengativo. Fue una leyenda creada por la confluencia perfecta de peligros biológicos reales, como las esporas de moho en un ambiente sellado, una serie de trágicas coincidencias y, sobre todo, por el poder de la narrativa humana. La prensa mundial y la fascinación del público por lo oculto tomaron eventos dispares y los tejieron en un tapiz de horror sobrenatural. La verdadera fuerza en juego no fue la magia, sino la psicología. El legado de Tutankamón nos enseña, por tanto, una lección crucial. Nos muestra que el pasado, a menudo, guarda trampas muy reales, pero estas no son hechizos, sino peligros naturales que podemos llegar a comprender. La historia del rey niño y su supuesta maldición es el ejemplo perfecto de cómo el miedo puede crear monstruos, pero la ciencia y la razón pueden desterrarlos. El verdadero tesoro que la tumba nos ofreció no fue el oro, sino la verdad, un tesoro mucho más difícil de encontrar y mucho más valioso de poseer.